Gloria al Señor porque Él es bueno y porque su gran misericordia nos tiene vivos. No practiqué con la diabetes, no sé cómo se puede. Yo también. Vamos a hacer eso. Gloria a Dios. No se contentos, hermano. Entonces se me dio un buen Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos años voy a ir por el pastor de Canadá? Gloria al Señor porque ha puesto valientes que se atreven a invitarlo a llevar la sana doctrina. Gloria al Señor, vamos a seguir pidiendo al Señor que mande enviar los mensajeros para que lleven su palabra. Y así como el pastor está trayendo a los hermanos, a los hermanos, a los hermanos Morales, nuestro pastor va a llevar una palabra. Porque en los últimos tiempos, el Señor va a permitir que esa palabra se extienda. Para llevar a todos aquellos que están escuchando mentira, que están escuchando falsedad, que su fiel misericordia del Señor va a ser esa obra, hermanos. ¿Y por qué no me están invitando a nuestro pastor de Colorado? Yo le digo porque reconoce que es hijo de Dios y que siente privilegiado como un vecino de estar en este lugar donde hay un ser de Dios que está dando la verdadera. No sé si le gracias a Dios porque en esos tiempos estaba muy difícil encontrar esa palabra. Bueno, le voy a pedir que hoy por mí, vamos a orar para poner esa palabra en el nombre del Señor. Si se pone de pie, por favor, estaría en lugar. Amén. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes control de todas las cosas, Señor. Toma control de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo, Señor. Y que esta palabra, Señor, esta palabra que viene de tu boca, Señor, salga con denuedo, salga con temor, Padre Santo, porque es tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de mi boca hable, Señor, este pueblo, Señor. Habla tu palabra, mi Señor, y ven en Juan, Padre Santo, para que tú crezcas, para que tú te glorifiques, Señor, porque la gloria es tuya, a ti te pertenece, Señor. Yo te pido que toques el corazón de cada uno de mis hermanos y que se reciban su palabra, Señor. Que la presencia de tu Santo Espíritu llene este lugar. Derriba todo argumento, Señor, que quiera levantarse en contra de tu palabra de tu conocimiento, Señor. Cubre este lugar con tu sangre poderosa, Señor. Tomamos autoridad sobre todo espíritu que no te glorifique, Señor. Lo atamos y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Sí, vamos a hablar de algo muy importante en la iglesia de Cristo. Vamos a hablar del cristiano verdadero. El cristiano que realmente ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha entendido quién es su Señor y ha entendido a quién debe de seguir. Si nos fuéramos a los tiempos de la iglesia primitiva, allá en el libro de los Hechos, si nos fuéramos a ese tiempo y pudiéramos caminar por las calles de los pueblos donde se estaba predicando la palabra de Dios, donde ya se estaba llevando el mensaje, y preguntáramos a la gente por los cristianos, nos invitarían en la casa donde estaban reunidos y nos dirían: ahí están los cristianos. Y si fuéramos y nos asomáramos, escucharíamos que estaban alabando al Señor, que estaban alabando en nuevas lenguas, que estaban glorificando el nombre del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo estremecía ese lugar. Escucharíamos el instrumento que el Señor provocaba en ese lugar.
Y nos damos cuenta inmediatamente que ellos saben el Señor, que ellos eran verdaderos cristianos. Y si nos pusiéramos a la vuelta de ese lugar y viéramos salir a cada uno de ellos, nosotros veríamos que por la presencia de Dios en su vida, que por su testimonio, que por cómo ellos se movían, que como ellos andaban, ellos eran cristianos de verdad. Entonces yo pienso que no vamos a batallar para encontrar cristianos verdaderos, donde se reunían, estaban alabando al Señor. ¿Okay? Y conforme va pasando el tiempo, yo recuerdo cuando estaba pequeño, cuando yo escuchaba hablar de los cristianos, todavía había lugares donde se reunían y donde había, se escuchaba la alabanza del Señor, se escuchaban muchos de los corridos que estaban cantando, se escuchaba la alabanza de Dios. Y aún en la ignorancia en la niñez, uno podía percibir que había los cristianos. Entonces, hoy me doy cuenta de que la presencia de Dios estaba en esos lugares. Pero ya conociendo a cristianos en la escuela, en la cuadra y todo eso, se daban cuenta que como que ya había ciertas cosas ahí, ciertas cosas donde los cristianos, los hijos cristianos, ya tenían un comportamiento parecido al de nosotros cuando no llegamos a Cristo. ¿Sí? Ya se sentaban con nosotros, ya jugaban en las mismas cosas, donde nosotros, si Cristo jugábamos, hacíamos groserías, hacíamos cosas buenas con cierta maldad, porque no teníamos a Cristo, porque nuestros padres no tenían a Cristo. Entonces hay que hacer cosas así de verdad. Cuando eso me decía hace 30, 35 años, donde digo 35 años acá, y si nos pusiéramos, si camináramos por las calles de Torreón y llegáramos a cada iglesia que vas a ser cristiano y nos pusiéramos a ver, escucharíamos el mensaje, la alabanza, y si viéramos a la gente, nos daríamos cuenta de que nada que ver con los cristianos verdaderos, nada que ver con la iglesia de Cristo, desde el tiempo de los apóstoles, desde el libro de los Hechos hasta la actualidad, nada que ver. Nos hemos dado cuenta por las enseñanzas, por las dominicales, por los programas que tuvimos en la radio, cómo está todo conectado. Y realmente es una tristeza porque una persona que no conoce a Cristo, que quiere ser de Cristo, si va a buscar, se va a ver donde busca el Señor, donde ya no se va al Señor, donde ya las aspiranzas se van, donde ya los pastores ya no son pastores, hemos escuchado mucho de eso por aquí. Entonces, el cristiano verdadero se ha tenido la decisión. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar por todos los lugares. Lo más triste del asunto es que, primeramente, lo que les decía hace rato, muchos y cientos de privilegiados del Señor están en este lugar, porque tenemos un siervo de Dios ahí que tenemos hablando, de que verdaderamente estamos donde el Señor en su vida misericordia nos trajo por amor a nosotros y porque salió la necesidad que teníamos de buscarlo. Aún con eso, hermano, en la iglesia de Cristo, y yo puedo decir que no es esta la misma iglesia de San Doctrina, sí hay, son contadas, pero sí hay. Pero igual que en esas iglesias, es triste decir que dentro de esta iglesia, a lo mejor también tenemos que buscar los cristianos verdaderos. Amén. No porque estemos aquí, porque el pastor se hace de Dios, porque se predica la sana doctrina, porque ya estamos regresando a la sana doctrina, con la alabanza, y en muchas cosas estamos volviendo a hacer algo. No quiero decir que por eso ya nosotros somos verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es aquel que directamente con el Señor tiene el compromiso. El que no lo llegó a tener y verdaderamente se ha arrepentido, verdaderamente ha nacido de nuevo. Entonces,
Pero entonces aquí yo quisiera compartir esta palabra para que nosotros, como pueblo de Dios, estando en esta doctrina, reflexionemos poco y veamos si realmente, estando bien, pues somos verdaderos cristianos. El verdadero cristiano tiene que, como dice San se la tiene que fijar en todo. Tiene que pasar muchas pruebas, tiene que vencer muchos obstáculos, tiene que tener templanza, tiene que tener el carácter del Señor Jesucristo, tiene que imitar al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a la palabra, hermano. Vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Póngase de pie otra vez, vamos a glorificar el nombre del Señor. Leyendo su palabra. Hebreos 12, 1 y 2. ¿No lo tienen? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el gloria, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Siempre. Esta palabra tiene mucho contenido, mucha unción, mucho poder. Aquí está la clave, hermano. Cuando nosotros verdaderamente hemos reconocido que al que seguimos es el Señor Jesucristo, hemos reconocido que Él se entregó su vida para salvarnos a nosotros, que Él dio hasta lo que por su sangre, que Él es el Señor y Salvador. Y en agradecimiento, reconocemos al Señor, declaramos nosotros que esa palabra sale de nosotros, y eso provoca en nuestro corazón el amor hacia el Señor, el agradecimiento, el buscarlo y el seguirlo. Cuando nos damos cuenta de eso, vamos a poner nuestros ojos en el Señor, y en todas las circunstancias, en todas las situaciones, viendo nuestra mirada fija en Él, viendo al Señor, no mirando las circunstancias, no mirando las cosas que suceden, no mirando las angustias, las aflicciones. Lo que debe contarnos es ver al Señor sobre todas las cosas, no traernos a la derecha que se cierra, sino estar viendo a aquel que lo rescató, porque al final de cuentas el Señor va caminando y nosotros vamos delante de Él. Y si tenemos de vista, Él nos va a garantir un final donde nos va a entregar la salvación, donde nos va a entregar nuestra corona. Y si nos detemos, si nuestra mente, si nuestro corazón se desvía, se deja llevar a seducir por otras cosas, entonces no somos cristianos verdaderos, no estamos siguiendo verdaderamente al Señor. Por lo tanto, no seríamos reales. Amén. Aquí menciona varias cosas muy importantes. Dice el Señor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué dice eso? Porque Él sabe con los cristianos. Él sabe que aún hay cosas, si dice que nos despojemos es porque no las traemos, porque las venimos cargando, porque no las podemos soltar, no las queremos soltar. Es parte de nuestra vestimenta. Cuando usted se carga en su casa, se pone su ropa, o piqueador, sus pantalones, camisa, lo que sea. Y empezar se pone su chalequito del peso, el peso que nos hace y el pecado. ¿Sí? Cuando traemos eso, nosotros mismos estorbarnos para que Dios sea una obra que con nosotros allí. Si nos dicen que dejemos el pecado porque el Señor sabe que ya no lo hago. Yo no soy aquí para señalar ni para
acusar porque yo no sé bien, ni voy a tratarme de nada, pero si esa palabra me la dio el Señor, yo sí la quiero compartir. Entonces, si dice el Señor que nos despojemos de eso, es porque debemos de esforzarnos, ponerle todas las ganas, meternos con el Señor, y esa ofrenda que nos ponemos a Dios, que ya cuando nos venimos a la iglesia, vamos al trabajo, donde sea, ya no perdamos. Obedecer al Señor y entender, en esta noche, entender que realmente para poner nosotros en el Señor Jesucristo y seguir esa meta, debemos de esforzarnos de eso. Todo peso de pecado, todo aquello que no tiene el Señor, rechazarlo. Hemos aprendido mucho que el cristiano verdadero es un cristiano de oración, cristiano de ayuno, cristiano que lee la palabra, un cristiano que busca la santidad, que está arrepentido. Para empezar, si usted no es de las personas que hace oración todos los días, ya esa es parte de aferrarse a ese chalequito, a esa prenda. Si usted es un cristiano que no oye la palabra, que no ayuda, entonces ya no diría que vamos a pasar mal. Pues yo aproveché que está muy político, que si usted no tiene ese momento de orar, de ayunar, de leer la palabra, es que este día usted no puede comprometer con el Señor y decir, Señor, ya entendí que eso me estorba para poder quitarme esa prenda que llevo cargando y que he hecho parte de mi vida. Comprométase con el Señor. Esas son cosas básicas para el cristiano: orar, ayunar, buscar la palabra de Dios. Sí, me dio un poco de tristeza la vez pasada que el pastor fue un y que a la semana cuando le dije que levantara su mano, los que había llegado, yo creo que ni 10 personas ayudaron. Entonces, esta es una forma también de nosotros, como dijo el hermano Spires hoy, que el pastor puede dar la palabra, pero el pueblo aquí, a cargo, al hermano, a mí, a los músicos, a los servidores, al hermano. Entonces, cuando el pastor le dice que ayude, si ustedes no ayudan, ustedes son un porrón, y en lugar de ser apoyo, descarga para la iglesia. Sí, a veces tenemos muchos años, hay situaciones muy difíciles en la iglesia, y lo que podemos hacer es, Señor, venimos ante tu presencia, nos levantamos, oramos, buscamos en tu palabra, ayudamos porque queremos apoyar, Señor, al hermano que está en problemas, que está en la lucha. Y si en lugar de hacer eso, nos dormimos, nos distraemos, o peor aún, nos vamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Nosotros no nos constituimos en un plan muy pesado. Nosotros estamos para ayudarnos. Dice el Santo Antiguo que cuando hay y cuando Jesús es habitar a los hermanos juntos en la armonía. Esa es la armonía, hermanos, que está en la armonía. Si yo no estoy ayudando por mi otro hermano, yo no tengo que ayudar. Si hay una necesidad de iglesia espiritual, lo material de hacer. Mis hermanos están ayudando, yo también debo vamos a apoyar. Esas paredes que dice, pero es importante, ¿no? Esa forma que el Señor recompensa, el Señor no se queda con nada. Entonces, el Señor bendice a todos aquellos que obedecen y estamos, recuerdo al Salmo 133, en la armonía. Amén. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si el Señor habla de la carrera, es porque, como le decía, porque ya estamos. Ya vamos en el camino. Ya nos vamos en el camino, ya vamos en la carrera. ¿Por qué con paciencia? La paciencia es un fruto del Espíritu. Ahorita no hablamos de ello. Pero ¿por qué el Señor me dio esa palabra? Porque es tan importante que el fruto del Espíritu saca esa palabra y la trajo para acá. Necesitamos tener paciencia. El Señor nos conoce el corazón del cristiano. Y es algo que a veces se desespera porque lo que está pidiendo, porque batallamos con el mismo prueba, porque vemos muy difícil la situación, o a veces vemos también el asunto,
que el cristiano se debilita, se deja llevar y pierde la paciencia. Entonces el Señor aquí nos está exhortando a que busquemos ese fruto, la paciencia, que le pidamos al Señor, Señor, dame paciencia porque el camino de largo hay muchos obstáculos, hay muchas trabas, hay muchas barreras, pero ¿cuántos creen que Dios poderoso está con nosotros? Y que la paciencia es el fruto del Espíritu, viene de Él. Mire, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, Él va desarrollando ese fruto en nosotros. Por eso le recuerdo y le exhorto a que ayunemos, oremos, Señor. Si usted reconoce en este momento que le falta paciencia, pues ahí usted puede decir, Señor, eso es para mí, es para mí, como luego dice, eso es para mí. Ayúdame porque necesito esa paciencia, porque cuando ya creo que ya viene la bendición y tengo la paciencia, y regreso a su casa. Entonces, yo le exhorto a que le pida al Señor esa paciencia, que dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién, hermano? ¿En quién vamos a poner nuestros ojos? En Jesús dice que es el autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor nos puso un gran ejemplo. Aún con todo lo que pasó, dice que el gozo delante de él. El gozo que es que debemos de tener con nosotros, que es otro fruto del Espíritu. ¿Por qué el Señor lleva el gozo aún en la situación que estaba pasando en los últimos momentos de su vida, antes de morir en el mundo de la vida? Porque él sabía el objetivo, a dónde iba. Y era más grande el gozo que lo que estaba sintiendo corporalmente. Amén. Entonces aquí el Señor nos está recordando, si cada uno de nosotros nos damos cuenta en este momento en quién estamos confiando, a quién estamos siguiendo, si seguimos al pastor, si queremos quedar bien con la hermana Lupita, con alguien especial, pues ya estamos perdidos, hermano. Haga de cuenta que en el camino, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en ese camino que va recorriendo, y donde debemos ir nosotros caminando y viendo hacia Él, porque Él nos va dirigiendo. Si nosotros no vamos viendo al pastor, no estamos viendo por dónde vamos. Entonces, si no vamos viendo por dónde caminando, vamos viendo al pastor, nos vamos a caer, nos vamos a salir del camino. Y eso no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque acuérdense que el camino y donde va el Señor, en ese camino son sus palabras, sus mandamientos, todo lo que nosotros tenemos que hacer, sus promesas para nosotros. Amén. Sabemos que es duro, porque en el caminar del cristiano hemos entendido, la mayoría, que pues, vamos a pasar situaciones, va a haber obstáculos, pero al final de cuentas el Señor nos da la victoria. Entonces es muy importante que entendamos de verdaderamente a quién vamos siguiendo. Amén. Ahora, cada uno de nosotros sabemos cómo caminamos. Y cada uno de nosotros, como dicen por ahí, sabe de qué quiere coger. Si usted no tiene problemas y está caminando firme sobre la roca que es Jesucristo, gloria a Dios, adelante y vamos adelante. Pero si hoy el Señor le hace ver que hay cositas que debe dejar de una vez por todas, es tiempo de hacerlo. El Señor nos menciona aquí, dice, teniendo alrededor nuestro gran número de testigos. ¿A qué se refiere eso? A la gente, entre otras cosas. Nosotros, acuérdense que somos cartas abiertas. Usted desde que se levanta, sale de su casa, va a trabajar, va a la escuela, regresa bien a la iglesia, danza, alaba al Señor, le sirve al Señor, hace todo lo que tiene que hacer. Dentro de todo eso, hay muchos testigos que lo están viendo, principalmente su hermano, y que es un testimonio, y que usted y yo somos ejemplos para los demás.
Entonces, dice el Señor, dice, teniendo tan grande número de testigos. ¿Por qué dice tan grande? Porque son muchos. Si usted se requiere un rato pensar, aquí son, vamos a decir, 100. Más los que vienen el domingo, porque hay los que no vienen el domingo, más los que vienen el domingo, no sé cuántos seremos en la iglesia, y ya son 120. Los que siguen en mi cuadra son tantos que cambian. Los que van a cambiar por mucha gente, llevan al trabajo, que todo con gente, voy a veces se puede trabajar en diferentes lados, ya conozco gente. Si hiciéramos cuenta todos los días de cuánta gente nos ve, son muchos. Entonces, por eso dice el Señor, con una sola de esas personas que nos vieron, con una sola persona que nos vea, que damos un mal testimonio, aguas. Porque esa persona puede a través de su boca pueden saber quiénes lo que usted y lo que yo podemos hacer y que ofendan a los amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y más que nada sabemos que el que todo lo es el Señor Jesucristo. Pero por algo mencioné esto porque es muy fácil cuando el temor del Señor no está en nuestra vida o cuando le hacemos al cristiano y no somos, es muy fácil si no nos ve nadie. Por ejemplo, los hombres, es muy fácil darle una tiradita de 12 euros a una mujer y a un tipo. A una mujer que pueda. A una mujer que pueda ser criada de tropiezo, pero al final de cuentas ella no tendría la culpa porque realmente no son cristianos. Pero si como nos sabemos solos, sabemos que nadie nos está viendo, el que no tiene verdaderamente los ojos puestos en Jesús, le van a dar su nivel de los ojos. ¿Por qué yo digo los ojos? Fíjense que es muy importante, ya se lo decía. Cuando usted ve una mujer, en un segundo, usted se da cuenta si la mujer está alta, chaparra, gorda, flaca, si está fea, si está llamativa, voluptuosa, si va con minifalda, en un segundo, usted se da cuenta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la mujer la ve. Pero si usted se queda en 2 segundos, ya se está pasando del tiempo normal. Y si la gente es que la vista natural, si la vista natural por la misma probabilidad es porque tuviste que bloquearlo, porque no te lo pasó la muchacha en la lista. Pero la lista se acabó. De los hijos es eso: 1, 2, ya en el 2 se te abren los ojitos y empieza el tema a trabajar. ¿Sí o no? Decía me llama el Señor Díaz en la secta donde estábamos. Dijo: no, empieza a todo por mi casa. Y un hermano bien listo, él decía, me lo encontré una vez en la calle y decía: no, es que yo veo a la muchacha y empiezo a contar los 10 segundos mientras la veo. Y aquí me llegaron los 10 segundos que se bloqueaban. No sé, yo en 2 segundos ya lo hace. Amén. Entonces, si usted no sabe si usted es una muchacha, una mujer que ya no se ofensiva carnalmente, y le doy un cristiano a una persona que ya perdió, ya faltó, ya el primer tratado de la del Señor. Amén. Entonces, por eso es tan importante, porque a final de cuentas, con el Señor nos está viendo. Y a veces nos cuidamos de los cristianos. Dice la palabra que no hay ningún culto, porque quiere decir manifiesto. Claro que hermanos se va a saber. Alguien le va a decir: como yo tengo una suerte de encontrar hermanos que fuman y hermanas que usan pantalón, y no sé por qué. No sé por qué. Pero yo creo que me he encontrado con unas 15 personas. Y yo tengo que unos ejemplos, pues, ¿por qué? Entonces, ¿qué coincidencia que vamos allá a 3 kilómetros de aquí, de mi casa, y nos encontramos? Yo le digo, entonces, de no hay nada punto, no hay nada punto. A partir de no decir, no se va a hacer. Yo creo que otra muy importante, mire, vamos a Deuteronomio 30, versículo 19. No lo vemos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermano? Miren lo que dice aquí. Dice, a los cielos y a la tierra llaman por testigos contra nosotros. Que vosotros delante de la vida realmente, y la bendición y la bendición, esconden pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense lo que dice al principio, a los cielos y a la tierra llaman por testigos contra vosotros. Porque el Señor sabe, el Señor también nos hace entender, nos hace ver que tiene testigos en todos lados. Primeramente, sus ángeles, dice la palabra, poderoso ser, fortaleza que ejecutan su palabra. Los ángeles del Señor andan ejecutando su palabra. Ellos están en el cielo, también con el Señor. Los ejércitos, los pueblos celestiales, todos ellos son testigos de cada cosa que hacemos mal delante del Señor, de cada vez que nos equivocamos y que pecamos delante de Dios. Imagínense cuántos testigos hay que comer por cada vez que hacemos una cosa que ofende al Señor. Amén. Nosotros necesitamos preguntarnos si tenemos realmente puestos los ojos en Jesús. El verdadero cristiano es el que tiene los ojos puestos en el Señor Jesucristo y que mira su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? La salvación. Después de que recibimos al Señor, de que en su infinita misericordia nos rescató de donde estábamos, nosotros lo recibimos, Él nos adoptó como sus hijos y nos hizo parte de su iglesia. Somos el rebaño que dice la palabra, que ya no digo rebaño, pero el Señor nació en su gran amor y misericordia traernos a su rebaño. Ya somos de su rebaño. Y el Señor desde el principio nos enseña que la meta de la salvación, la meta de nosotros es la salvación. Amén. Si nosotros obedecemos, seguimos al Señor, el ver al Señor Jesucristo, eso nos hace también tener nosotros en el objetivo, que es la salvación. Y pase lo que pase en nuestra vida, situaciones de tamaño que sean, hay situaciones muy difíciles. Pase lo que pase, el amor con Cristo debe ser más grande que esa prueba, esa tribulación. Vamos a leer Romanos 8:35. Gloria al Señor. ¿Cuántos se alaban el nombre del Señor? Gloria al Señor poderoso por su bendita palabra. Romanos 8:35. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Y qué se puede eso? Aquí es donde también debemos de ponernos a pensar de qué tamaño somos en Cristo, de qué tamaño es nuestro compromiso, nuestro agradecimiento, porque muchos cristianos aquí hablan de tribulación, angustia, pensando muy cuando sientes impotencia, cuando sientes que no puedes más, cuando sientes que no vas a salir de esta situación, te llega la angustia, estás atribulado, pero el verdadero cristiano, el que está bien preparado sobre la roca, no va a ceder, y es el que va a permanecer, es el que esa persona es más grande el amor hacia el Señor Jesucristo de todas estas cosas por duras que parecen. Entonces debemos estar primeramente fortalecidos en el Señor y ante cualquier situación ser fuertes. Dice la palabra, esfuérzate y ser valiente. La menciona del Señor varias veces en diferentes versículos. ¿Por qué lo menciona varias veces? Porque nos recuerda, esfuérzate y sé valiente, porque tienes que brincar este obstáculo, tienes que vencer esta lucha. Y el Señor dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos. Si nosotros verdaderamente tenemos a nosotros en el Señor Jesucristo, menos nos vamos a sentir solos porque no debemos perder de vista. En cualquier situación,
sabemos que Él tiene su mano hacia nosotros. Y Él nos dice: yo estoy contigo. Amén. Señor, estoy pasando por esa prueba tan dura, pero ayúdame. Y el Señor nos ayuda. El Señor, cuando menos pensamos, ya nos sacó de eso, ya nos lo victoria. Pero esto debemos estar bien alerta, porque aquí hay donde muchos, como luego dice que hablan con la máster, no quieren poner el precio, o se regresan, o incluso se salen de la iglesia, porque cuando ya no están preparados, no están buscando, no están viendo al Señor Jesucristo como en su primer lugar, entonces no están listos para eso. Entonces debemos estar verdaderamente listos para vencer estas situaciones y que el amor del Señor sea más grande en nuestras vidas que todo lo que se presente. Amén. Otra cosa muy importante: el verdadero cristiano, el que tiene los ojos en el Señor Jesucristo, se niega totalmente a ser hijo, a lo que le gusta, a sus planes, incluso a su forma de ser. Hay veces que no nos damos cuenta porque tenemos que arraigar a nuestra forma de ser. Pero el verdadero cristiano, aquel que se niega a sí mismo, llega al punto de negarse hasta su forma de ser. Vamos a leer Mateo 16, 24. ¿Cuántos de gloria a Dios? ¿Que vive? ¿Y a su nombre? ¿Qué digo? Yo doy gloria a Dios por la presencia del Señor que nos ha dado sentir la alabanza, la adoración. Y no sé si los que vinieron el viernes, una presencia tan tremenda del Señor. Ahí también nos damos cuenta, hermano. Si usted no siente la presencia de Dios, puede ser también un indicador de que a lo mejor no tenemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Aférrese, Señor. Si yo no siento tu presencia, ayúdame. A lo mejor no eres mi objetivo. A lo mejor estoy distraído y no me he dado cuenta. Ayúdame. Porque yo quiero sentir tu presencia como la sienten mis hermanos. Quiero sentir esa presencia tan pesada que a veces no podemos comprender. Gloria a Dios. Mateo 16, 24. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es esto, hermano? Tome su cruz. De lo que hablamos ahorita. Las situaciones que tenemos que vivir como cristianos, simplemente, si usted está trabajando o convive, mal convive con compañeros que hacen la vida en cuadritos, usted puede tener el grupo de espíritu que lo mantiene tranquilo, la templanza, la misericordia de cada uno pelear, porque usted es hijo de Dios. Es difícil, y más para muchos que batallamos mucho con el carácter cuando tenemos el Señor. Es difícil, porque ni siquiera nos podemos ver porque luego nos enojamos. Y si usted, el Señor nos prueba, que a veces nos manda situaciones o personas que nos mandan necesarias para ver que estamos ellos. De negarse totalmente a sí mismas: Señor, yo te estoy viendo a ti, aquí me están diciendo cosas de mi mamá, pero yo no estoy viendo a esa persona. Y como yo te estoy viendo a ti, yo tengo mis ojos en ti, y yo lo perdono, yo lo bendigo, yo oro por él para que Dios lo cambie. Amén. Esa es la canción de gracias a sí mismo, hermano. Todo lo que antes lo traíamos como parte de nuestra vida, y muchas cosas con las que batallamos, y si alguien está batallando, ese tiempo de negarse totalmente a sí mismo, entregarle al Señor todo eso, completamente, 100%, no es de que pues, todavía hay, me queda el detallito con alguien y hasta que lo arreglen. A lo mejor ni tienes tiempo de arreglarlo y el Señor viene antes. 100% nos debemos de entregarle nuestra vida al Señor, negarnos a nosotros mismos. Los caminos, los planes del Señor son perfectos, los de nosotros no. Pues para entender, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por dónde me voy? ¿Qué tengo que levantar, Señor?
Ayúdame porque ahí entra esta situación de esta persona. Y para adelante, amén. Y aquí hay una situación muy importante. El Señor Jesucristo con nosotros para ir al monte Calvario, para ir a morir, tomó la cruz y él lo cargó. Y mientras él, desde que lo empezaron a golpear, empezaron a existir, y luego le pusieron la corona de espinas, lo azotaron, llegó la cruz, y en ese íntimo lo seguían golpeando, lo seguían convirtiendo. Le seguían haciendo tanta cosa que no creo que ninguno de nosotros, de ustedes, nos haya pasado en el lugar. Porque el Señor Jesucristo, Él nos dio una gran prueba de amor, poniéndonos el ejemplo. Aquí le pongo que algunos cristianos, es delicado lo que voy a decir, pero algunos cristianos se creen más que Dios. ¿Por qué? Porque va el Señor Jesucristo por aquí, llevando su cruz, poniéndonos el ejemplo, diciendo: mira, yo me estoy quedando callado. Me duele, pero es más grande el gozo que siento para ir a ese lugar, a entregar mi vida, para salvarte a ti y a todos ellos que me están gritando. Y aún por eso se caía y se levantaba, hasta que le pusieron a una persona que le ayudó ahí. Pero él hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasa con el cristiano? A veces se no, ya no le voy a echarle ganas, no le voy a aguantar. Le dicen algo: oye, cara de ese, avienta la luz, ¿qué le traes? Vamos a arreglarnos, a mejor. ¿Qué hizo? ¿Se cree más que el Señor? No, nadie, por ningún motivo usaron muy lejos de siquiera parecernos al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en esas situaciones nos creemos más que no. Si el Señor Jesucristo, dice la palabra que siendo Dios, se dejó de sí mismo de su deidad para hacerse hombre. Y como hombre, así como usted se recibe como hombre, así lo voy a él. Lo que él sintió, por lo que nosotros sentimos, él también sentía. Pero él, aún él, sin llevar pecado, sin haber pecado, él aguantó. ¿Sí? Entonces, es muy delicado. Cuando nosotros caemos en una situación, en una provocación, o queremos regresar también, acuérdense de eso. No somos más que el Señor Jesucristo. No somos más que Él aguantó. Él se quedó callado, dice la palabra que no abrió su boca. Si no sabe quedarse callado, aprende a quedarse callado. Si no sabe refrenar su temperamento, aprenda porque estamos en el camino. Esta es una predicación más, hemos escuchado muchas palabras y nos ha hablado mucho, a lo mejor a cada quien de cierta área. Incluso usted puede decir: el hermano Belén está hablando de ritmo, está diciendo la palabra que ya hemos dicho pastor 500 veces. A lo mejor el Señor está diciendo: bueno, a lo mejor en 501 ya entiendes porque en la 501 ya entiendes de cosas. Ahora también lo vamos a decir. Y si es necesario y se vuelve a predicar, es porque el Señor sabe que la novedad. Amén. Gloria a Dios por esta palabra, porque Él no se equivoca. Y Él más que nadie nos conoce. Él sabe lo que necesitamos. Como le digo, yo no voy a juzgar de lo que yo no sé, pero si el Señor da la palabra, gloria a su nombre, hermano. Amén. Amén. El objetivo del Señor Jesucristo era la salvación de su pueblo. Como le decía, cayó varias veces, pero Él se levantó, y así como Él puso ese ejemplo, debemos de levantarnos, hermano. Aclarando que el Señor no cayó en pecado. Él cayó en su calidad de hombre, se cansaba, se dieron las fuerzas, se dolía y tenía que caer en la cruz. No recuerdo lo que dice que pesaba mucho, entonces, pero él dijo: no levantar porque yo tengo que llegar a ese lugar por amor a ellos, amén, por amor a nosotros, amén. Dice Colosenses 3:2 que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. El Señor Jesucristo, Él estaba viendo hacia su objetivo, llegar donde le iban a sacrificar.
Pero hoy día más allá todavía, ellos están viendo las cosas de arriba. Lo que iba a suceder después de su muerte, de su resurrección, y lo que nos iba a dejar a nosotros, la promesa de la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Es así, que tener esos ojos puestos en el objetivo como nosotros debemos de tenerlos. Los planes del Señor son grandes, hermanos. Parte de legarnos a nosotros mismos es entender los planes de Dios. Usted tiene planes, los jovencitos, recuerda los jovencitos, tienen planes con una muchachita. Según ellos, yo creo que está una profetizando que es una muchachita que Dios le puso. Y ya está planeando irse en su casa con su chaquita ahí. Ellos les escogieron, aún si está metido sobre el Señor, ya el Señor le reveló, le dio una visión que ella es su novia, así con sus planes. Ya les digo que ya se están casando. Y ni siquiera saben porque ellos están entregados al Señor, ni siquiera saben si Dios les va a permitir o es la persona indicada. Los planes del Señor no son como los de nosotros, ¿verdad? Vamos a la palabra de Isaías 55, 8 y 9. El Señor es perfecto. Dice la palabra que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Si hacemos las cosas a nuestro modo, si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, la vamos a regar. Y bien feo. Si nosotros no nos dejamos llevar por el Señor, por su Espíritu Santo, la vamos a regar. Y las consecuencias van a ser fatales. Se habla mucho aquí en este hablar de luz desigual. Y es algo muy difícil, pero gloria al Señor que para él no es nada imposible. Y si los jovencitos se meten con el Señor, el Señor les va a mandar una sierva que va a compartir con ellos el servicio al Señor. Mira, vamos a leer Isaías 55, 8 y 9. Dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Dice el Señor, mis planes no son unos planes chiquitos, no son unos planes de papel. Mis planes para la vida de cada uno de mis hijos son grandes, son de bendición, son para glorificar al Señor. Amén. Entonces, por eso te voy a indicar, si hacemos las cosas a nuestro modo, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, ya no estamos viendo al Señor. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá ya nuestros planes, nuestros cálculos, nuestra visión, nuestras profecías, que muchas veces, en la mayoría de los veces, el Señor no me cree. Aquí vamos a ver el diablo, Señor, la pega a un jovencito que quiere enamorarse, pues, que quiera meterse con Dios, que tenga el anhelo de servir a Dios. Aquí vamos a mandar. Le vamos a dar que a una jovencita que no quiere dar al Señor, que no se somete, que al contrario, de una forma sigilosa lo va a ir sacando del camino. Amén. Igual una jovencita entregada en la mano del Señor, le vamos a dar un chaquillo que no se trabaje de modo que hasta se retira la serie y la devuelve. Ay, Señor, gracias porque me mandaste lo que yo quería. Y quiere dirigir al Señor por fuera al bajo. Y ya un poco lo va a bajar del servicio, lo va a sacar de la iglesia, lo va a sacar. Se habla mucho de esto, pero es algo muy real. Y es algo por lo que se han batallado mucho, pero mucho. Como no tiene que ver con los jóvenes. Están aferrados, montados en su macho, de que primero, como dice uno, primero Dios, primero Dios. No, los jóvenes aunque yo digo, no, primero y luego Dios. Primero, la cuida, y luego Dios. Al menos esa es la actitud que se ve en muchos jovencitos. No hay todos, porque hay jóvenes verdaderamente con temor de Dios y enamorados de Dios que están viendo al Señor Jesucristo y que tienen sus ojos puestos en el camino. Entonces, los planes del Señor
son muy diferentes. El verdadero cristiano permanece, está firme, pase lo que pase. Hay una situación muy difícil, y yo le doy gloria a Dios porque nos ha probado. Mi familia vivimos una situación muy difícil hace un tiempo, y el Señor nos ha dado esperanza de que para su gloria todo se va a resolver bien y nos va a dar la victoria de la cual vamos a recibir. Pero en un tiempo donde era una angustia difícil, una prueba tan dura que yo no sentía, yo no sabía por dónde íbamos a salir de esto. Yo veía tan difícil y me gozaba y lloraba delante del Señor, y me decía al Señor: Señor, yo no sé cómo voy a salir de esto, porque yo puedo, es muy grande esta prueba. ¿Cómo voy a salir? Y yo le decía que tuviera misericordia, clamaba de muchas formas y lloraba delante del Señor. Y yo le decía: Señor, ayúdanos, porque no podemos buscar en otro lado, solo en ti. Ayúdanos, porque esta prueba es muy grande, muy difícil, muy dura. Y gloria al Señor Jesucristo que me hizo entender que Él puede dar más de lo que podamos soportar. Aquí lo dice, y junto con su palabra nos empezó a dar palabra de que confiáramos en Él, de que Él tenía la salida, de que la angustia seguía ahí, que iba a llegar el gozo, y que ese gozo no nos va a encontrar. Y Él decía que Él nos daba la victoria. Entonces Dios empezó a fortalecer, y yo le doy gracias al Señor. Incluso en los tiempos más duros que le tocaban dirigir la alabanza, yo le decía al Señor: yo te voy a servir, Señor. Dice su palabra que ofrecemos sacrificio de alabanza. Me llegó a decir el pastor: hermano Meléndez, si quiere no dirija, yo dirijo. No, pastor, yo dirijo porque dice la palabra que nada nos va a separar del amor del Señor Jesucristo, y que Él va a estar con nosotros en todo tiempo, y que Él va a estar con nosotros con todo lo que hay, y Él es el Señor de la victoria. Amén. Yo por eso te digo que yo pensaba, porque muchas veces leí eso, y yo lo veía de lejos, y veía situaciones en los otros hermanos, y yo decía: está tremenda eso, y igual hablábamos por ellos y todo. Pero cuando tú tienes que pasar por eso, es donde el Señor nos prueba también. A veces estamos hechos y yo creo, Señor, que es que nos fortalece. No quitemos la mirada del Señor. Dice la palabra: puestos los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dice el Salmo 125, ¿no? Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Así debe de ser, hermano. En todo tiempo, Señor, aquí estoy, Señor. Pasó eso que sacude adelante. Vamos a terminar adelante. Amén. Aquí hay una pregunta, hermano. Para darnos cuenta verdaderamente si tenemos puestos nuestros ojos en Jesús. Vamos a hacer algo, un ratito, un minuto de ellos. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Vamos a creer, a pensar que el Señor Jesucristo decide en este día, a esta hora, a las 9 de la noche, venir por su iglesia. Y en este momento se empieza a sentir que hay algo especial, porque el Señor Jesucristo está viniendo por su iglesia. Y se empieza a escuchar la trompeta, se empieza a escuchar, y como en cámara lenta usted se empieza a pensar:
y usted se da cuenta de cómo está su vida, de cómo está nuestra vida delante del Señor. Si verdaderamente tiene puestos los ojos en el Señor Jesucristo y se va a ir en este momento. Y si no, por lo pronto, denle gracias a Dios que todavía va a dar la oportunidad. Para si tenemos que hacer algo para verdaderamente poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, hacerlo. Pero reflexionemos en este momento y viene a Él. ¿En quién está puesto nuestro corazón? ¿En quién están puestos nuestros ojos en este momento? Amén. Vean, abra sus ojos. Esto lo debemos hacer cuando estamos en oración, Señor. Si vinieras a hacerlo por tu iglesia, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde están mis ojos? Para darme en cuenta si vamos a ir a Él o lo vamos a hacer al Señor detallado. Amén. Se nos ha enseñado mucho sobre el escuchar la voz de Dios y no escuchar la voz del diablo. Todo lo que el Señor nos habla es principalmente su palabra, lo que nos lleva a hacer las cosas correctamente. Podemos hacer una pregunta. La palabra ya lo vamos a leer, pero está en Mateo 13. El Señor nos habla del trigo y la cizaña. Es algo muy delicado que se hace en las iglesias. Podemos preguntarnos si nosotros somos trigo o si el diablo nos ha usado también para meter cizaña, para traer cizaña a la iglesia. Ahí también nos damos cuenta. Es como si fuera un examen a nosotros mismos. Señor, no soy delante de ti, soy obediente, soy desobediente. ¿Soy trigo o soy cizaña? Si el diablo lo ha usado para por ahí soltar palabritas, murmurar o incluso, no sé, expresar. Ese tiempo del Señor, yo no quiero ser cizaña, yo quiero ser trigo. Porque la cizaña tú la vas a agarrar los manojos y la vas a matar al fuego. Y yo no quiero que tú me metas al fuego. Si eso viene el diablo viniendo de mí, reprendo al diablo y pongo mis ojos en ti, Señor. El Señor nos habla a cada uno de nosotros. En Lucas 11:23 habla de los que juntan y los que desparraman. Si nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor Jesucristo, tenemos que juntar, tenemos que ayudar, tenemos que llevar la obra, tenemos que levantar los brazos del pastor y no cargar de él. Amén. Tenemos que ser de luna, tenemos que ver que sí. Entonces, si hay algo donde usted siente que, pues, si tuviera una actitud de lugar de juntar, pues desparramé. También eso es un buen indicador. El Señor debe, si junto desparramos, las matemáticas del Señor no son como las de nosotros. El Señor suma, el Señor multiplica las almas, las bendiciones, lo bueno. Pero el Señor no resta, no divide. Eso sigue un momento que la palabra del Señor. A menos que sea para quitar pecado, pero no, el Señor multiplica y el Señor suma. Amén. Entonces, seamos parte de eso del Señor. No podemos con nuestra actitud, con nuestro testimonio, con nuestra lengua, nuestra mano. Ahí nos damos cuenta que verdaderamente nuestra mirada está puesta en el Señor. Y por último, en Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos deben de estar en nuestra vida. Si nosotros analizamos o traemos a memoria, digamos a nuestro corazón los frutos del Espíritu, si en oración, Señor, ayúdame a ver si el fruto del Espíritu se ve. Si alguno de esos frutos no está en mi vida, no tengo fuerza en llegar al Señor Jesucristo. Amén. Pues igual, es un indicador para saber cómo andamos delante del Señor. ¿Y en quién está puesta nuestra mirada? Amén. Entonces yo le invito a que reflexionemos sobre esta palabra.
Esto es para valientes, dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes, en otra versión dice los violentos, la arrebatan. ¿Quién puede estremecer los cielos? Si el Señor está socorro y recuerdo lo que dice la palabra, ¿qué es lo que puede mover ahí, que haga que el Señor nos vaya hacia nosotros? Un cristiano valiente, un cristiano rendido al Señor, un cristiano que tiene puesto los ojos en el Señor Jesucristo. Su oración, su alabanza, su clamor, no subir y no estremecer los cielos. ¿Ven? Por eso dice la palabra que en medio de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que van a provocar eso? Los valientes que siguen al Señor Jesucristo. Pase lo que pase, donde toque lo que tiene que pasar, y nuestra mirada puede ser el Señor Jesucristo. Esos son los valientes que van a estremecer los cielos. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a. Yo le voy a decir la palabra de Dios es santa. El alimento del Señor es hermoso. Y lo vemos cuando tomamos ese manjar y cuando viene nuestra vida. Incluso cuando hay algo que debe removerse y ser echado fuera. Amén. Entonces yo digo, pásale los músicos.